La semana pasada os preguntaba, según vuestra manera de hablar, ¿qué diríais que es el reino de Dios, o el reino de los cielos, como le gusta decir a Mateo? Según vuestra intuición, ¿a qué dirías que se parece ese reino en base a tu experiencia con Dios? También dijimos que Jesús, en vez de hacer definiciones exactas y categóricas sobre algo que seguramente no se puede describir, como es la realidad nueva del reino, lo que hace es presentar parábolas que nos dejan algunas ideas, algunos fogonazos, ¿no? Nos dice, el reino de los cielos es semejante a esto, o es semejante a aquello, pero no hay una definición exacta de lo que es. Hoy tenemos una colección de ejemplos que juntos nos pueden dar una panorámica de lo que, según Jesús, es ese reino que ya acontece de una manera invisible, ya está entre nosotros, aunque falta todavía que irrumpa de manera definitiva. Tengamos nuestras antenas puestas hoy, porque hoy terminamos el ciclo de lo que son las parábolas del reino. Y tenemos 5 parábolas, hemos visto ahí 5 parábolas. La semilla de mostaza, la levadura en la masa, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red en el mar. Aunque añade una comparación, la de un paterfamilias, el dueño de una oikos, de una casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. En el fondo de todo esto, lo que tenemos son 2 preguntas a las que se le trata de dar respuesta. Como es obvio, una es, ¿qué es el reino de los cielos? Y la pregunta segunda sería, ¿tiene futuro este reino que está germinando entre nosotros? ¿Tiene futuro esta comunidad casi insignificante de discípulos que se estaba formando en torno a aquel Galileo anunciador del reinado de Dios? Y nosotros, a la luz de la historia, podemos decir que por lo menos la comunidad de discípulos de Jesús que se ha expandido de forma global y ha durado 21 siglos, por lo menos así podemos decirlo, ¿no? Pero en esta posmodernidad secularizada podemos preguntar de nuevo otra vez, ¿tiene futuro la comunidad de Jesús? O preguntar, ¿y esto es todo? ¿Un proyecto comunitario sujeto al marco del tiempo y al marco del espacio de nuestro mundo conocido? ¿Un proyecto comunitario que a veces en sí mismo fracasa, si lo estamos refiriendo en tal caso a la Iglesia, y fracasa porque está lejos de vivir la realidad de ese horizonte al que remite? Si hablamos de Iglesia, no sería nuevo que dijéramos que alguien se siente defraudado por la Iglesia, en general. Bueno, aquí hay algunos teólogos, yo no quiero comparar reino e iglesia, como decía Loisi, ¿no? Ante la pregunta, ¿tiene futuro una comunidad tan pequeña como la de los primeros seguidores de Jesús? Y Jesús responde con las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Y ya sabéis por dónde va, que algo pequeño, algo insignificante, la ha liado parda a nivel mundial. Un acontecimiento remoto, ocurrido en Oriente Próximo, un acontecimiento frágil de un maestro que predicaba en aquellos polvorientos caminos de Galilea y de Judea, entre gente pobre, entre los desheredados de la sociedad. Un acontecimiento frágil que cuando hizo un pelín de ruido a las autoridades se le trató de sofocar, haciendo morir a este predicador en la cruz. Pues este movimiento de personas sigue. Como la semilla de mostaza se ha hecho un árbol, de manera que las aves del cielo hacen allí sus nidos. Como la levadura metida en la harina, aquella masa ha leudado y se ha hecho grande. Históricamente hablando y sociológicamente hablando, podríamos decirlo. Porque tras la cruz hubo una resurrección, ¿verdad? Y así lo hemos creído.
Pero esto nos lleva a otra pregunta, porque la cristiandad como tal no es sinónimo de cristianismo. Por tanto, ¿qué pasa con los que supuestamente aceptan el mensaje de Jesús, son supuestamente parte de ese árbol que ha brotado o parte de esa masa que ha leudado, pero no viven de acuerdo con el mensaje de Jesús? Pero están ahí, en esa masa, ¿no? Y para eso Jesús responde con la parábola de la red. Cuando los pescadores sacan de la red llena, toman solo lo bueno en la cesta. Pero no es el clásico miedo a la condenación lo que debe llevarnos al compromiso. En realidad, la pregunta de si vale la pena dejarlo todo para comprometerse con Jesús, ante esa pregunta, Él responde con la parábola del tesoro escondido y la del comerciante de perlas. El reinado de los cielos, que para algunos está todavía por descubrir, es un tesoro. Es una perla valiosísima. Entonces tenemos un conjunto de parábolas que nos abre un poquito el entendimiento a estas realidades del reino. Fijémonos precisamente en la parábola del tesoro escondido en el campo. Vamos a ver algunas cosas. En aquel tiempo, aunque ya existía incipientemente entre los judíos algo que podríamos llamar un sistema bancario, ¿no?, con sus intereses y sus cosas y tal, guardar el dinero como tal en ese tipo de bancos no es tan seguro como lo es hoy en día. ¿Lo es hoy en día? Después de la ocupación griega y después de la ocupación romana, la inseguridad de las invasiones y la intranquilidad de estar gobernados por extranjeros hacía que la gente que tenía algo de valor lo escondiese en un pozo en la tierra, ¿no?, enterrase un boquete y lo enterrase, con tal de que si tenían que irse de allí por la tensión política o lo que fuera, cuando volviesen pudiesen escarbar de nuevo y recuperarlo. Y algunos piensan que los documentos famosos de las cuevas de Qumran se escondieron allí cuando los romanos precisamente pues arrasaron Jerusalén, el templo, y aplacaron todas esas revueltas de manera militar y violenta. Pusieron a salvo en esas cuevas aquellos manuscritos. Hasta que luego fueron descubiertos en el siglo XX por unos beduinos. Una historia muy parecida por lo menos la idea romántica de esa historia muy parecida a la de Alí Baba, ¿no?, cuando descubre la cueva. Jesús presenta una parábola que remite al descubrimiento de un tesoro escondido en el campo. Un hombre, en las rutinas diarias de su día a día, sin nada espectacular en la rutina diaria, ¿verdad? Porque es su tarea de siempre, se topa en ese trabajo cotidiano con un tesoro que estaba escondido en el campo. Jesús explica que ese tesoro representa el reino de los cielos. Porque Dios, que aparentemente está escondido de nuestra cotidianidad, ese es el Deus absconditus, le dicen, puede descubrirse en el momento más inesperado. El hombre de la parábola lo descubre cuando está trabajando. Lo descubrió Dios en lo sencillo, en sus tareas. Teresa de Ávila decía que a Dios se le puede encontrar también en los pucheros, ¿no? Cuando decimos que encontramos a Dios ahí en la cocina, no significa que cuando te hacen una tortilla, por el lado de la tortilla quemadito, no es que te vaya a salir la cara de Cristo. No estamos hablando de ese tipo de tesoro, eso no es el tesoro. Dios se nos presenta, se nos revela, nos trae un acto transformador para nosotros. Un sentido de vivir, un horizonte nuevo. Un tesoro. Un tesoro que nos cambia la vida. Conocer a Dios tiene un valor increíble, extraordinario. Es un tesoro. Lo paradójico, aunque nos suene a humanismo y algunos puedan arrancarse la vestidura y tal, es que para Dios presentarse a nosotros e invitarnos a una relación con Él implica que Dios a nosotros nos está reconociendo un valor
que nosotros, si estuviéramos delante de Él, ni siquiera el más soberbio de los humanos se atrevería a darse a sí mismo, y sin embargo Dios nos lo está reconociendo. Por si no me estoy sabiendo explicar, lo que quiero decir es que Dios nos ama. Y no sé cómo, pero Dios a nosotros también, en cierta forma, también nos considera un tesoro por el cual Él mismo se ha dado. Antes de que tú existieras, antes de que nacieras, Dios ya conocía previamente todo lo peor que iba a haber de ti mismo. De manera que ya no hay en nosotros nada chungo, nada malo, que de antemano pudiera cambiar la decisión de Dios de amarnos y de bendecirnos. A pesar de todo eso, nos ama. A pesar de todo eso, nos ve como un tesoro que merece la pena, por el cual Él mismo se ha dado. Así que dime tú una cosa. En esta parábola, ¿quién es quién? ¿Somos nosotros ese hombre que descubre el tesoro escondido en lo cotidiano? Pues podemos afirmar que sí, es así. Pero, ¿o es Dios quien en ese campo de nuestras vidas, donde también crece en nosotros la cizaña, como decía la semana pasada, ¿no? Donde algunas veces parecemos un vertedero o una alcantarilla, soy muy calvinista esta mañana, saca de lo oculto, de lo escondido en nosotros, el valor de ese tesoro que considera que merece ser salvado. Y por eso corre, siendo en forma de Dios, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ya sabéis que estoy citando Filipenses 2, se despoja de lo que tiene para comprar ese campo con el tesoro que ama. ¿Quién es quién en esta parábola? Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, el Evangelio mismo, es que Dios se despoja de sí mismo para venir a buscarnos. No lo puedo razonar. Pero si Dios ha hecho eso, como dije antes, porque nos ve como un tesoro. Aunque en vez de enterrado en el campo, a lo mejor estamos sepultados en estiércol, pero nos ve como un tesoro. Y perdonad que le haya dado la vuelta a la parábola, pero es que Dios nos amó primero. Y esto de lo que se trata es como si fuese un abrazo. Si Dios nos considera un tesoro y viene a nosotros que también le consideramos un tesoro a Él, si Él viene a darnos ese abrazo, nosotros ponemos nuestros brazos para recibirlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la parábola de la perla de gran precio. El reino de Dios, el reino de los cielos, se parece a eso también. Y digo yo, si el precio finalmente ha sido la muerte de nuestro Salvador, ¿no es entonces también que la valiosa perla somos nosotros para Él? Vale, le estoy dando la vuelta. Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Es una herejía lo que estoy diciendo esta mañana o es el Evangelio mismo? Por supuesto que el reinado de Dios es como esa perla. Para nosotros es esa perla. Que una vez sabemos de su existencia, desechamos todo lo demás para conseguirla. Pero es que Dios en Cristo ha hecho lo mismo en la que nos hizo, en su encarnación, en su venida a nosotros. En cualquier caso, volviendo al sentido original y tradicional de la parábola, no creéis que lo voy a eludir, ¿no? Por nuestra parte, en tanto que personas que descubren el tesoro del reinado de Dios, todo lo demás que nos aleja de Él, pasamos, como decía Pablo, el apóstol Pablo, a tenerlo por basura. Se vende, se desecha, para centrarnos solo en la adquisición de ese tesoro, de la experiencia del reino, de saborear el tesoro escondido. Todo lo demás son pequeñeces, todo lo demás son vanidades, vanidad de vanidades. Así como Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para venir a nosotros, para darnos su abrazo sacrificado. Del mismo modo, en nuestra respuesta de amor tenemos que despojarnos de esas vanidades y de todo aquello que nos descentra
como decía, para extender nuestros brazos y recibir ese abrazo que nos está dando. Y soy consciente de que a lo mejor este sermón se puede interpretar de mala manera. Yo no estoy hablando de que tengamos que ganarnos el abrazo de Dios al desechar otras cosas, sino que siendo alcanzados ya por la gracia, por el encuentro con Dios, todo lo demás es cascarilla ya, estorba. Habiendo descubierto el tesoro de tener ante nosotros la perla de gran precio, que es la familiaridad con el Dios del universo que nos ama, sería absurdo, el problema es que nosotros somos más absurdos de lo que creemos, sería absurdo enredarnos en las cosas que no tienen importancia y que nos alejan de Dios. Por tanto, a la reflexión de esta mañana, os invito a que en estos minutos de silencio podamos pensar un poco en ello. Pensemos en lo que nos estorba y nos impide descubrir al Señor entre los pucheros, o lo que nos impide ver a Dios en los necesitados, ¿verdad? En el vecino. Tengamos la vista puesta en Cristo, nuestro faro, nuestra perla, nuestro tesoro. Sé que ha sido quizá un poco complicado el darle la vuelta a la parábola, no sé si a lo mejor he traído confusión, pero si algo de luz ha habido en este sermón, algo de luz para nuestras vidas, pues entonces la gloria sea para el Señor. Solideo gloria.